Hola, ¿cómo están? Bendiciones a todos, espero que se encuentren bien en el día de hoy. Vamos a estar compartiendo una palabra que se encuentra en Lucas capítulo 13, versículo 1 al 9. En los versículos 1 al 5, Lucas inicia narrando dos acontecimientos históricos, de los que no tenemos mucha información. Este relato solo pertenece a este libro, no se encuentra registrado en los otros evangelios. La palabra inicia contándonos que algunas personas fueron a ver a Jesús. No dice quiénes eran. En el primer relato solo le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios, a lo que Jesús le menciona dos desastres que se conocen bien en su época, uno provocado por la mano del hombre y el otro era aparentemente un desastre natural. Versículo 4. Las 18 personas que murieron cuando se les cayó encima la torre de Siloé. Y aquí justamente es donde podemos ver que más que un problema histórico en este pasaje, los judíos consideraban que el pecado y el sufrimiento estaban inseparablemente unidos. Y lo pudimos ver en el libro de Job, cuando Elifaz le dice estas palabras a Job: recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido jamás? En otras palabras le estaba diciendo: Job, tú habrás hecho algo, por eso te vino lo que te vino. Job 4:7. Esa era y es una doctrina demoledora y cruel. ¿Sabe por qué? Porque normalmente pensamos en algunas personas como buenas y algunas personas como malas, y nos resulta fácil creer que Dios debería permitir que las cosas buenas le sucedan a personas buenas y las cosas malas a la gente mala. Y este pensamiento era justamente que corrigió Jesús, y su punto de vista de Jesús no fue que los galileos eran inocentes cuando le menciona estos acontecimientos históricos. Su punto era simplemente que no eran más culpables que los demás, sino que todos eran y son culpables. Y aquí Jesús transfirió el significado de estos incidentes a la esfera espiritual. Él no teoriza la retribución, sino que habla de las exigencias urgentes del presente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 5. En los versículos 4 y 5, cuando les menciona acerca de los 18 trabajadores que perecieron en un accidente, les está diciendo que en lugar de especular sobre su culpabilidad, los demás debían considerar lo afortunados que eran de estar con vida en ese momento, y debían tomarlo como un llamado al arrepentimiento. Y esto nos da a entender a nosotros que todos podemos morir en cualquier momento, por lo que el arrepentimiento debe ser una prioridad en nuestra vida. Los que murieron en estos dos casos quizás no pensaron que iban a morir pronto, pero lo hicieron, y podemos suponer que la mayoría de ellos no estaban listos. Por esto Jesús les advierte que deben arrepentirse. Es interesante aquí las dos menciones que Jesús dice acerca del arrepentimiento en la vida de una persona de acuerdo a la observación de la gramática griega. La primera, en el versículo 5, nos dice: antes, si no os arrepentís, y la otra en el versículo 3, antes, si no os arrepentís. Jesús menciona aquí dos clases de arrepentimiento y ambos son esenciales en nuestra vida. La primera es el arrepentimiento para salvación, versículo 5, y el otro es el versículo 3, lo describió como un arrepentimiento continuo en la vida de una persona. Con esto no podemos decir que el sufrimiento y el pecado están conectados inevitablemente, pero podemos decir, amada iglesia, que quien elige los caminos equivocados, su final será sufrir por ello. Y los versículos del 6 al 9 hacen mención de esto y nos muestra que después de la
advertencia: si no os arrepentís, Jesús usa una parábola para ilustrar los principios del juicio de Dios. Y lo primero que esta parábola nos muestra es que Dios busca el fruto. Versículo 6: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Iglesia, el fruto de nuestra vida muestra el tipo de persona que realmente somos. Es lógico que de un árbol de manzano saquemos manzanas, no uvas ni sandía. Si Jesús verdaderamente ha tocado nuestra vida, se mostrará en el fruto que llevemos, incluso si se necesita tiempo para que la fruta se vea. Él va a dar el tiempo necesario. Creo que una de las cosas que más anhelamos los creyentes es la de conseguir una vida fructífera y mantenerla. Diría yo, condición necesaria para disfrutar y dar por cumplido el cambio producido en nosotros. Cambio que vino mediante la regeneración y la dependencia que tenemos de la palabra de Dios y de Jesús nuestro Señor. Y aquí entra quizás esta pregunta que se ha hecho, y es: ¿qué fruta está buscando Dios en mi vida, en mí? Y este fruto en nuestra vida sin duda comienza con el fruto del Espíritu Santo mencionado en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. El fruto del Espíritu Santo nos permite llegar a conseguir lo que tanto anhelamos, una vida fructífera, porque una de las obras del Espíritu Santo a través de su fruto es traer limpieza, llevándonos a poner en práctica la palabra de Dios, porque como todos sabemos, la palabra limpia interiormente, si es que se le deja hacer su trabajo en nuestro corazón, porque no se trata solo de oírla, de leerla o conocerla, sino de aplicarla a nuestra vida. Y solo con la ayuda del Espíritu Santo y de su fruto, siendo ejercitado en nuestro diario vivir, vamos a conseguirlo, llevar una vida fructífera. Versículo 8 dice: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Déjala todavía este año. Estos versículos ilustran la paciencia de Dios en el juicio. Esperó 3 años dándole una segunda oportunidad. Vemos que el agricultor, versículo 8, no dejó el árbol solo. Él le dio un cuidado especial. Este es una muestra del amor y la bondad de Dios, dando el cuidado especial a alguien para que ese alguien pueda sentir su amor y paciencia. Siendo rodeados por el abono, los alimenta y los prepara para dar fruto y para la cosecha que ha de venir. Y esto, iglesia, nos ayuda a entender la importancia de dejarnos podar por el Señor, de permanecer en Cristo. Estar cerca de Cristo nos permite examinarnos y no tener ningún pecado conocido que no haya sido confesado ante Él, porque eso es lo que produce el permanecer en Cristo. Iglesia, llevarles todas nuestras cargas, todas nuestras inquietudes, nuestras debilidades y el pecado mismo al Señor nos permite a cambio obtener sabiduría, vida y poder. Permanecer en Cristo es muestra de convicción y de firmeza en lo que creemos, aferrándonos en este caso a Cristo y sus enseñanzas. Dios es justo en su juicio. Por esto da la oportunidad de arrepentimiento con el fin de que seamos fructíferos, pero cuando tiene que llegar el día del ajuste de cuenta, llega. Como nos dice en el versículo 9, Dios da segundas oportunidades, pero también hay una última oportunidad para todo. La obediencia a estas oportunidades, iglesia, es la suma de limpieza y permanencia para que dé como resultado una vida fructífera en el Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11 nos dice:
Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Los frutos en nuestra vida tienen un propósito y, como dice este versículo, es dar gloria y alabanza a nuestro Dios. Ese es nuestro propósito, honrar su nombre en nuestra vida. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra en este día. En este momento, Señor, que tu gracia y amor nos lleve de continuo al convencimiento del pecado. Y Padre, que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida. Que ese arrepentimiento, Señor, pueda traer una transformación de raíz a mi corazón. Quebrántalo, Señor, si es que está endurecido, Señor. Espíritu Santo, seas tú obrando en mi vida. Gracias te doy, Señor, que los frutos que vean en mí sean frutos dignos de honra y dignos de alabanza. En tu nombre, Jesús. Amén.